Cuando encuentren el Evangelio de Juan, que no es muy difícil, encontraremos el capítulo 2. Por eso es importante traer la Biblia. Juan capítulo 2. Y quiero que veáis el trasfondo de lo que quiero llegar hasta vosotros en esta tarde. Capítulo 2, versículos 23, 24 y 25. Estando Jesús en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre y viéndolo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque como conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Hoy más que nunca debemos de saber y entender que Dios nos conoce, que Dios sabe quién somos, que en lo más profundo de nuestro ser no podremos esconder nada delante de Dios. Ante Dios somos radiografías y están completamente transparentes delante de Dios. Jesús se acerca a aquel lugar, a Jerusalén, ya estaba cerca en la Pascua, y cuando era allí muchos creyeron en su nombre, pero el Señor no se fiaba de ellos, porque sabía que solo amaban a Dios porque habían visto unos milagros, pero no habían sido convencidos, no habían sido regenerados, no habían sido cambiados, no habían sido transformados por el poder de Dios. Luego, Dios sabía, Jesús sabía, que en el corazón de cada uno de ellos no había habido un cambio y una transformación. En el capítulo siguiente que lleva, que es el mismo relato, se encuentra un tal Nicodemo, un hombre que tenía el nombre de triunfo público. Era un hombre que públicamente tenía labia, sabía lo que decía, hablaba, era uno de los ancianos del Sanedrín, pertenecía a la cúspide más grande de los fariseos y vino a Jesús de noche teniendo temor a ver qué sucedía, porque si era descubierto por los demás, estaba dicho y comprobado que cualquiera que reconocieran que Jesús era un profeta, o que Jesús, más aún, más miedo, si fuese el Mesías, pues sería expulsado radicalmente y expulsado públicamente de la sinagoga. Pero Jesús sabía quién era Nicodemo, aunque vino camuflado y vino de noche. Él sabía lo que era. Él le dice: tú eres un principal de la sinagoga, tú eres un hombre que entiende y comprende la ley. Pero cuando habla con él, Jesús toca el momento más importante. Y Jesús le dice la frase milagrosa, que el que no naciera no podrá ver el reino de Dios. Él entiende que lo que le dice Jesús no es razonable. Él piensa: si tengo 80 años, volveré a entrar por segunda vez en el vientre de mi madre, saldré otra vez y estaré aquí con vosotros, habré cambiado. Pero Jesús le dice que el que no nace del agua y del Espíritu no puede nacer. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos no es algo que sea cualquier cosa. Está hablando de entrar en otra dimensión. Está diciendo que hay que morir aquí, nacer allí. Por eso Él le hace esta pregunta. Pero a mí me fascina cuando Jesús dice en el verso 25 del capítulo 2, no tenían necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Y lo que yo quiero compartir con vosotros, le he puesto título: sabiendo el Señor cómo somos, sin embargo viene a buscarnos. Él sabe cómo eres, pero Él sin embargo ha venido a buscarte. Él ha venido a sacarte, Él ha venido a liberarte, Él ha venido a romper las cadenas, Él ha venido a romper los yugos que te ataban a este mundo, para que puedas ser verdaderamente libre. Pero si es que Dios sabe quién soy, pero sin embargo, sabiendo quién soy, Él viene a buscarme y viene a rescatarme de mi vana manera de vivir. Cuando Jesús está a la orilla de la playa, en el principio de su ministerio, a lo lejos ve una barca que se acerca, y cuando la barca se acerca, cerca que llega a ponerse en el muelle, Él está predicando y la gente quería escuchar qué es lo que Jesús decía.
pero era tanta la multitud que había peligro de que alguno cayera al mar. Le dice a Juan, a Pedro, oye, ¿podréis montar en vuestra barca y podréis bogar un poquito más adentro? Cuando entran más adentro, hay un milagro milagroso, poderoso. ¿Y sabéis el milagro de la gran pesca? El barco casi se hunde, tiene que venir también el otro barco que era compañero de Pedro, Juan, y su hermano Jacob, y llenan aquel barco. Cuando llenan aquel barco, sucede algo, que Jesús llama a Juan. Llama a Juan y le dice, oye, ¿quieres ser pescador de hombres tú también, juntamente con otros? Él decide que sí. Ahora, lo que yo quiero que vosotros entendáis, ¿cómo es que Dios llama a Juan sabiendo quién es Juan? Porque Juan no es el personaje que todos conocemos. Siempre que hablamos del apóstol Juan, hablamos de que Juan es el amado. Juan es el hombre que está lleno de amor y de misericordia, pero la realidad de esto es que Jesús sabía lo que había en el corazón de Juan. Jesús no tenía necesidad de que nadie le contara a solas cómo era Juan, pero cuando tú lees la Biblia, Dios encuentra una verdad central con Juan. Dios llama a Juan sabiendo quién es, y nosotros lo conocemos como Juan el amado. Juan es lleno de amor, Juan es lleno de ternura, Juan que acostaba en su cabeza sobre el pecho de Jesús y oía el latir del corazón de Jesús. Pero cuando tú lees la Biblia y lees en Lucas 9, 50 al 56, dice que Juan, entrando a una ciudad samaritana y diciendo que va a preparar la Pascua, no le recibieron porque sabían que iban a Jerusalén, que eran judíos. Entonces no le dejaron entrar en aquella ciudad porque Jesús era judío y los que iban con él también. Y ellos eran samaritanos, eran de Samaria. Pero sucede algo, que no dejándole entrar, Juan el amado, el que todos conocemos lleno de amor y de ternura, le dice al Señor, Señor, ¿quieres que oremos en esta tarde y que descienda fuego del cielo y consuma a toda esta ciudad? No están aquí, yo creo que... ¿Están aquí conmigo? Estoy hablando de Juan el amado, estoy hablando de aquel que todo el mundo lo conoce porque tenía amor y le sobresalía el amor hasta por los ojos. Pues sin embargo, era un hombre lleno de ira, era un hombre que no perdonaba, era un hombre sin misericordia, era un hombre que dijo, ¿quieres que ora y que descienda fuego y los consuma? Este es Juan. Pero tú y yo solamente vemos a Juan de amor de la Biblia, al que solamente solemos leer esto. Pero verdaderamente Juan era un orgulloso, un soberbio, un mala sombra que quería exterminar un pueblo entero con fuego del cielo. El Señor le responde y le dice, oye Juan, tú no sabes de qué espíritu eres. Yo no he venido a destruir a los hombres ni a matar a los hombres. He venido a salvarlos y para que tengan vida. ¿Están conmigo en esta tarde? ¿Acaso Dios no sabía que Juan no solamente era un hombre amoroso, sino que era un hombre soberbio? ¿Acaso Dios no sabía, Jesús, que Juan, con toda su humildad, deseaba destruir un pueblo? ¿Qué es lo que habría en el corazón de Juan? Había mozas tremendas. No conforme con esto, llega un momento en que en una reunión, en que está Jesús ahí en un espacio, hablando del amor, hablando de la misericordia, se acerca y le dice, oye Señor, tengo una petición y quiero dártela a ti. Marcos 10, 35 al 37. Tengo una petición que te quiero dar. ¿Y cuál es la petición? Solamente te pido, Señor, que en tu reino, yo me siente a la derecha y mi hermano a la izquierda. ¿Están conmigo en esta tarde? Este hermano que todos consideramos el Dios de amor, el Dios de misericordia, resulta que también era un hombre soberbio y quería ser visto por los demás. Cuando este hombre le dice a Jesús que a mi diestra, que a tu diestra me ponga yo y que a tu siniestra se ponga mi hermano, está hablando, hermano, que era como cualquier otro hombre que deseaba tener un puesto y ser visto por los demás. Jesús le vuelve a decir,
Mira, eso no me pertenece a mí. Yo no soy el que da los puestos. El que da los puestos se llama el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Se llama Jehová el Todopoderoso. Así que aunque Dios sabía quién era Juan, sin embargo vino a buscarlo para cambiar su vida y transformar su vida. ¿Acaso crees tú que Dios no sabe tu orgullo y tu soberbia? ¿Acaso crees que puedes camuflarte? La Biblia hemos leído que es el Dios que conoce todo lo más profundo de nuestro ser, todo lo más íntimo de nuestro ser. Así que este personaje, que fue uno de los 12, que consideramos como el apóstol del amor, también era el apóstol del juicio y de la ira. También era el apóstol que deseaba los primeros asientos en cualquier lugar. Le pide a Dios que en su reino, cuando viniera a la tierra a reinar, Él estuviera a su derecha y su hermano a su izquierda. No sé cuántos están aquí en esta tarde, pero te estoy haciendo entender que no es lo que aparenta, es lo que eres. Cuando tú escuadriñas la Escritura, te das cuenta que este Juan, aparte de ser ese apóstol de amor, lo que había en el corazón solo lo conocía Dios. ¿Se había fijado usted en esto? Pues está en la Biblia, que dice que no es algo que yo me invento. Pero que pasamos por alto y galopamos a velocidad de águila y no vemos la verdad. Pero sin embargo, Dios fue a buscarlo, fue a aquel lugar y le dijo con palabras textuales: ven y te haré pescador de hombres. Algunos creen que solo se lo dijo a Pedro, no es cierto. Se lo dijo a todos los apóstoles, que fueran pescadores de hombres. ¿Dónde te quiero llevar en este día? Quiero confrontarte con la verdad. No es lo que tú aparentas delante de nosotros o delante de la sociedad, es lo que eres delante de Dios. Y Dios, conociéndote a ti, sin embargo, viene a buscarte para rescatarte de tu vana manera de vivir, para que andes como es digno. Cuando Juan tiene un encuentro con Cristo, cuando Juan es confrontado con la verdad, y ahora ya no puede ir con tapujos, ahora ya no puede ir con velos, ahora va a cara descubierta, ahora entiende quién es Jesús. Jesús es el amado, el Dios Todopoderoso, el que tiene poder para hacer y deshacer. Su evangelio, que es el evangelio de Juan, es el evangelio de salvación que transmite a la gente que en Cristo hay esperanza. Y que si Dios pudo cambiar la vida de Juan, puede cambiar tu vida y puede cambiar mi vida. Pero para poder cambiar Dios nuestras vidas, tenemos que ser sinceros, íntegros delante de Dios. Tenemos que ir sin ningún tapujo y decir: soy lo que soy, tengo lo que tengo, pero reconozco que soy un pecador y necesito las cosas de Dios. Jesús sabía quién era Juan, sin embargo, fue a buscarlo a la barca. Yo no sé dónde te buscó a ti, dónde tú estabas o en qué situación vivías, pero Dios vino a buscarte. Y cuando te llamó con todas las consecuencias, sabiendo quién eras y cómo eres. Y sin embargo, Él vuelve a decirte: aquí estoy yo, voy a ayudarte, voy a socorrerte, tengo el poder, tengo la autoridad para sacarte, para que vivas en victoria y vivas en triunfo. Al final de los días, nuestro querido hermano Juan fue un hombre de Dios, limpio por la sangre del Cordero, transformado, cambiado y dispuesto a morir por el nombre de Jesús. Amén. ¿Pero sabía Dios quién era? Por supuesto. ¿Pero le importó a Dios? No. ¿Por qué no le importó a Dios? Porque en Efesios capítulo 2 dice que Dios nos buscó a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Quiere decir que Él ya sabía tu condición. ¿Y piensas tú que ahora que ha pasado unos años no sabes cuál es tu condición? ¿No sabes cómo te encuentras? ¿No sabes quién eres? ¿No sabes lo que piensas? ¿Crees que puedes ocultar algo o podemos ocultar algo? No podemos ocultar nada. Los apóstoles todos fueron llamados. Y fueron llamados con un propósito. El propósito de ir y predicar a todas las naciones y que compartieran el milagro glorioso. No es un evangelio mental ni psicológico. Es un evangelio real y vivo. Cuando Él coge a los 70 y le dice: ir y predicar, unos a otros se preguntaban: pero Señor,
no hemos sido formados, no hemos sido instruidos, no tenemos nada de teología, ni sabemos nada de esto. ¿Qué le diremos a la gente? Y él dijo, no, yo no he venido para ser como los fariseos o los saduceos. Yo no he venido para que tengáis normas y estatutos y decretos. Yo he venido para que tengáis vida. Entonces, ¿qué le decimos a la gente? Dice, no le digas nada. Solamente cuéntale cuál grandes cosas Dios ha hecho en tu vida. Digan aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La gente está cansada de que le cuente historias y películas de Noé. La gente quiere ver vidas cambiadas y transformadas por el poder de Dios. La gente lo que necesita ver no solamente es letra, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Digan aleluya. Aleluya. Digan gloria a Dios. Gloria. Hay un momento en la vida que no necesitamos tantas letras. Necesitamos vivencia, necesitamos realidad, necesitamos andar por el poder del Espíritu Santo. Amén. Así que Dios, sabiendo quién son y sabiendo quién somos, viene a buscarnos. Amén. Para que sigamos entrando. Hay un hombre que todos lo conocemos, es Tomás. ¿Cuántos se acuerdan de Tomás? Amén. Tomás, ella se acuerda también a Tony. Tomás, ese Tomás que está allí, ese Tomás no cree que es cualquier persona. Tomás, llamado el Dídimo, que significa gemelo, este hombre era un hombre que dentro del cuerpo de Cristo, de Jesús, dentro de los grupos de eso, tenía un grupo que era seguidor de él, un hombre que era influente dentro de los 12, pero Dios lo llama a un reino. Este hombre, Tomás, dijo una frase que es imposible de que no podamos darnos cuenta. Hay una frase que dice este hombre espectacular, y es una frase que deberíamos de aprenderla todos. ¿Sabéis lo que le dijo Jesús cuando en el capítulo 11 de Juan, versículo 16? Cuando en el capítulo 11 va hacia allá, hacia la casa de Lázaro, y cuando llega a esa situación, le dice que después de 2 días, le dice, voy a ir de nuevo y voy a ir a la casa de mi amigo Lázaro que está durmiendo y voy a despertarlo. Dice en el capítulo, si quieres podéis leerlo en el 11:16, que entonces Tomás, el Dídimo, o Dádamo, así, creo el Dídimo que es el que dice, que es gemelo, le dice, y yendo con ellos le dijo a sus discípulos, que decían a la gente que estaba cerca de él, vamos y muramos con él en Jerusalén, en la casa de este hombre, porque pensaban y creían que lo iban a matar. Y cuando este hombre que está dispuesto a ir para allá, cuando va con toda la fe, pero Dios sabe lo que hay en el corazón de Tomás, y lo coge, aunque era un Tomás que estaba dispuesto, o decía que estaba dispuesto a morir allí, por ir allí porque iban a venir los judíos y matar a Jesús. Sin embargo, él dice, voy. Pero cuando muere Jesús y se aparece a los apóstoles, la fortuna o la desfortuna de su vida es que él no está donde debe de estar. No vuelvo a repetir. Se aparece Jesús y Tomás no está donde debe de estar. Y muchas veces los hijos de Dios, hay momentos que deberíamos de estar donde debemos de estar y no estamos, y vamos a tener incredulidad por causa de esto. ¿Sabes lo que dice Tomás? Tomás le dice a los 12, mira, ha estado Jesús, hemos visto al Cristo, él lo había visto muerto, con una lanza traspasada su pecho, él había visto sus clavos, él había visto su corona de espinas, él había visto todo lo que había, y él sabía que estaba muerto, pero bien muerto. Él sabía que estaba muerto, entonces le dice, ha resucitado, y dice él, no creo que haya resucitado. ¿Cómo que no? Que sí, hombre, que no ha resucitado. Tomás no creía que Dios tenía poder para resucitar a Jesús de entre los muertos. El mismo Cristo resucitó entre los muertos. Dice, a mí nadie me quita la vida, sino que yo la entrego y cuando quiero la cojo. Quiere decir que era Dios, que no hay ninguna duda, porque nadie que se muere puede resucitar por sí mismo, necesita, pero él resucitaba. Y cuando vuelve a los 12, no está Tomás. Este hombre que lo conocemos en la Biblia, que dijo una frase, yo estoy dispuesto a morir por el nombre de Jesús, vamos y muramos con él. Resulta que a la hora de la verdad era un incrédulo, que todo era incredulidad en su corazón y en su vida. De tal manera que dijo esta frase tan horrible, pero que es tan conocida por la sociedad. Si no metiera mis dedos en los dedos donde están los clavos, si no metiera mis manos dentro del costado de Jesús, no creo que Dios haya resucitado a Jesús. Dios que es bueno, Jesús que es precioso, Jesús que es maravilloso,
de nuevo viene a buscarlo, sabiendo que es un incrédulo, sabiendo que no quiere saber nada de Dios, sabiendo que ha rechazado la fe genuina de Dios. Sin embargo, Jesús viene a buscarlo por segunda vez para sacarlo y rescatarlo de donde está caído. Jesús, ¿cuántas veces ha venido a tu vida a rescatarte? A sacarte, aun tu incredulidad. ¿Por qué? Porque no has estado en el momento que Dios quería. Este Tomás está allí ya por estar con ellos, está con ellos, pero se aparece de nuevo Jesús y se acerca y ahora le dice estas palabras tan preciosas: oye, Tomás, ven aquí. Él está alucinado, él está maravillado. Ven aquí. No, oh Dios mío, ay, empieza a clamar y le dice: Tomás, ¿crees porque me ves? Más bienaventurado es el que no me ve y cree. Digan aleluya. Aleluya. Digan gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay un momento en tu vida. Hay un momento en tu vida en que no vas a ver por ningún sitio la mano de Dios. Hay un momento en tu vida en que no vas a ver el poder de Dios por ningún sitio, pero sigue creyendo que el que dijo: yo estaré con vosotros, estará hasta el fin del mundo. Amén. Aleluya. Amén. Ahí está Jesús y le dice: pero Tomás, ¿crees porque me ves? ¿Qué significa la fe? Fe es creer en lo que no se ve. ¿Para qué quieres verme? ¿Para creer en mí? Él le dice: Señor mío, Dios mío. Dice: Señor tuyo, Dios tuyo, porque me ve. Pero sin embargo, sabiendo quién era, Jesús fue a buscarlo. Amén. Y le dijo: no te vas a quedar estancado, no te vas a quedar hundido. Eres incrédulo, porque no crees, porque no te han salido las cosas como tú querías, porque no te han dado lo que tú deseabas. Pero con todo eso, he venido a buscarte. He venido a decirte que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. He venido a decirte que si tú creyeras en mí, verás el reino de Dios. Que si tú simplemente fueras un hombre de fe, podrías transformar y cambiar los montes al medio del mar. Solamente te pido que si tuvieras fe, como un grano de mostaza, verás lo que nadie ha visto, entenderás lo que nadie ha entendido. Hoy te dice el Señor: quizás nosotros, también Jesús nos haya escogido como escogió a Tomás, pero quizás también en nosotros haya incredulidad. Haya esa incredulidad porque no hemos recibido una cosa o porque lo que nosotros creamos no es. Pero yo te digo de parte de Dios, sin embargo, Dios viene a buscarte y viene a decirte: ten ánimo, sigue adelante, estoy aquí, te voy a ayudar, te voy a sacar. Yo sé lo que has hecho, porque antes que yo te cogiera, yo ya sabía quién eras tú, que eras un incrédulo, pero yo te escogí para que fueras parte de mi reino, para que fueras parte. Muchos de nosotros puede ser que seamos incrédulos y que tengamos incredulidad en nuestros corazones, pero el Señor te sigue diciendo en este día: pero vengo a buscarte, chico, vengo a rescatarte, vengo a decirte que aunque tú tengas dudas, yo soy el Dios verdadero, el que te puede librar de la situación en que te encuentras. Digan aleluya, digan gloria a Dios. Gloria a Dios. Necesitamos el toque de Dios. Y la Biblia nos recuerda que no tenía necesidad de que nadie le dijera lo que había en otros, porque Él sabía lo que había dentro de ellos. Él sabía que había incredulidad, pero Dios lo cogió. ¿Para qué lo cogió Dios? Para cambiarlo, para que fuese un hombre, para que tuviera fe, para que tuviera esperanza, para que dijera verdaderamente: Dios, es todopoderoso, puede cambiar la situación, puede cambiar mi vida, puede hacer que Dios suceda todas estas cosas. Así que Dios, en su amor y en su misericordia, en su bondad y en su gracia, nos escogió a cada uno de nosotros con nuestros defectos y nuestros problemas. Nadie piense que Dios no sabe quién somos o quién éramos, pero Dios quiere cambiarnos y limpiarnos. Cuando Dios escoge a Pedro, otro de los apóstoles, y le dice: ven, he venido a buscarte para que seas parte de mi reino. Pedro, siempre que hablamos de Pedro, es Pedro el impulsivo, el Pedro que estaba dispuesto a cualquier cosa. Señor, si he de ir a la muerte, iré contigo. Y no creas que lo decía de broma, lo decía en serio, que iba a ir con él. Pedro fue el que andó por encima del agua. Pedro fue el que vio resucitar a la niña que se había muerto. Pedro vio como su suegra en un instante se fue la fiebre.
Y cuando hablamos de la fiebre, que todo el mundo dice, que tenía fiebre. No, es que tenía una enfermedad, y yo no sé si era el tifo, la malaria, o yo no sé lo que era, pero tenía una enfermedad, y fue sanada. Y Pedro lo vio, y Pedro vio la multiplicación de los panes, y Pedro vio resucitar a los muertos, y Pedro vio sanar a los enfermos. Pero sin embargo, Pedro también estaba en momentos difíciles de su vida, y lo llama a Dios, y le dice cara a cara a Dios: aunque todos estos te nieguen, nunca te negaré. Yo no te voy a negar, Señor. Si he de morir, voy a morir. Cuando está en el huerto de Getsemaní, no tiene ningún pudor, saca la espada y le corta la oreja. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que quería cortarle la oreja a ese hombre? Le quería cortar el cuello, por si alguno lo duda. Cuidado que te voy a dar la oreja. De eso nada, le tiró a cortar el cuello. ¿Por qué? Porque amaba a Dios. Pero había mucho sentimiento, mucha emoción. Pero Dios sabía que en el corazón de Pedro había miedo y temor en el momento oportuno. Y en el momento oportuno en el que está en la casa de aquel hombre, está en el patio, hay alguien que la conoce. Tú también eres de ellos. No, yo no. Empieza a decir cosas, empieza a salirse del traste y empieza a negar el nombre del Señor y a perjurar el nombre del Señor. Cuando sale Jesús por aquella puerta, lo mira, Pedro dice: wow, ya me ha visto, sabe quién soy. Se fue de allí y sin más preámbulo se fue, cogió el barco y se fue a pescar. Algunos no entienden esta frase de que cogió el barco y se fue a pescar. ¿Saben lo que significa si lo leyéramos en un original del griego? De que Pedro de nuevo volvió a lo suyo y siguió su vida como antes de conocer a Jesús. Y se fue a pescar. Pero Jesús le había dicho antes: yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Vas a tener ese temor. Y se escapó como todos y se hundió como todos. Pero sin embargo Jesús fue a la orilla del río o de la playa, me parece que era el río Jordán, se acercó a él y le miró y le dijo: Pedro. Enseguida estaba aquí Pedro y tiene un diálogo con él. Y le dice a Pedro: ¿pero tú me amas, Pedro? Señor, sí te amo. Le vuelve a decir: bueno, si me amas, ¿por qué estás haciendo esta tontería? Le vuelve a repetir: ¿me amas? Y él dijo: Señor, te amo. Sí te amo, tú sabes que te amo. Cuando le dice 3 veces, él se acuerda de que 3 veces ha negado a Jesús, pero Jesús quiere sacar a la luz. ¿Sí? Al final dice: Señor, tú lo sabes todo. Es decir, no hay nada escondido. ¿Te das cuenta, hermano? Qué bonito, hasta que Pedro no reconoció en ese lugar que no había nada oculto, que Dios no supiera. Él se creía que antes Jesús no sabía su secreto, pero ahora descubre que Jesús le dijo que le iba a negar, y cuando está allí le dice: pero vamos a ver, Pedro, ¿me amas? Y él dijo: tú lo sabes todo. Bueno, pues yo sé también que tú me ibas a negar, Pedro. Y sé que tu corazón era un corazón soberbio, y sé que en tu corazón había orgullo, y sé que en tu corazón era un hombre horrible, un hombre blasfemo, un hombre del burgo, un hombre fuera del contexto de lo que yo quería. Pero yo te cogí a ti y he venido a buscarte, aun sabiendo que eres un pecador, porque quiero cambiar tu vida. Le vuelve a decir: ¿se me amas? Y entonces dijo: sí, Señor. Pues si me amas, vuélvete y predica el Evangelio y guía a otro a la salvación. Y dile cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Que aunque me negaste, aunque perjuraste, aunque dijiste que nunca más ibas a estar conmigo, he venido a buscarte. Díselo a otros que quizás también me hayan negado cuando vieron que me clavaban en la cruz del Calvario. Cuando vieron que yo iba a morir, seguramente renunciaron de la fe, se fueron. Ven, búscale y dile que si yo te he perdonado a ti, a él también. Digan conmigo: aleluya. Digan conmigo: gloria a Dios. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. Bendito sea Dios. Amén. Dios cogió a Pedro sabiendo quién era Pedro. Ahora yo quiero ir entrando ya en la recta que quiero llegar a vosotros. Si Dios nos conoce a cada uno de nosotros, y si Dios pudo perdonar a Juan, si Dios pudo perdonar a Tomás,
Si Dios pudo perdonar a Pedro, piensa que Dios no te puede perdonar a ti si vas arrepentido con un corazón contrito y humillado. Dios no hace acepción de personas. Y a Dios no le importa el pecado, porque si alguno ignora, no hay pecados grandes ni pecados pequeños. Dentro de los 10 mandamientos, todos los mandamientos son pecados si no los haces. Da igual que sea el primero como que sea el último. El de mentir como el de robar como el de matar, el de adulterar como... Es que da igual. Porque Dios no pone una tabla de mayor a menor, solamente pone 10 mandamientos que debes de cumplir y saber y hacer. Aleluya. Pedro confirma el ánimo, dice más adelante, y Pedro, confirmando el ánimo de todos los discípulos, siguió predicando el Evangelio. Había un hombre, este hombre era sencillamente Juan, y fue a buscarlo a Pedro, fue a buscar a Juan, y fue a buscar a Tomás, pero también fue a buscar a Mateo y a todos los 12 apóstoles, menos a Judas, el Iscariote, que no quiso recibir ayuda. Hoy Dios está dando una oportunidad a su iglesia, pero no depende de Dios, depende de ti, porque Judas no quiso aceptar ese perdón, esa misericordia, sino que en su orgullo, en su soberbia, le pidió perdón a los hombres por volviéndose con el saco de la moneda. Cuando entró en el templo, le dijo al sumo sacerdote: he pecado entregando sangre inocente. Pero no hay ningún versículo ni ninguna reacción a que él se arrepintiera con respecto al Dios del cielo. Si Jesús pudo perdonar a estos personajes que estamos hablándole, si Dios pudo perdonar a los apóstoles, ¿cómo no nos podrá perdonar también a nosotros? Creo que Dios, o Jesús, en este momento, es el Dios de la segunda oportunidad. Dios te da una segunda oportunidad. Solamente tienes que volverte a Él y reconocerlo y decir que quieres ser su discípulo. La palabra nos dice que algunos se limpian si se dejan limpiar por Dios. En el segundo libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 21, María, a ver rápido, María. Segunda de Timoteo 2, 21, mire lo que dice, quiero que esto se lo ponga usted en su corazón, para que Dios pueda hacer la obra gloriosa. 2:21. Sí. Dice así la palabra del Señor en 2 Timoteo 2:21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si alguno se limpiare, será instrumento de honra para santificación del nombre de Dios. Esto viene a relación en que dice, en una casa grande hay utensilios de vulgares y utensilios de oro, de plata y de madera. Pero después dice, pero si alguno se limpia, será instrumento de honra para gloria y honra de nuestro Dios. Así que no depende de Dios, porque Dios sabe quién eres. Lo que Dios está esperando es si tú quieres ser limpiado. Porque si no te dejas limpiar por Dios, no puedes ser un instrumento de Dios. Porque Dios no puede cogerte para dejarte. Dios dice que viendo a lo vil y a lo menospreciado de esta tierra, lo escogió para avergonzar a los que son en esta tierra. Dios nos vio a nosotros viles y nos vio muertos en nuestro delito y pecado y nos dio la oportunidad. Ahora nosotros queremos ser limpios, queremos ser limpiados, queremos ser transformados. Si tú lo eres, serás instrumento de Dios para honra. Capítulo 9 del versículo de los Hechos de los Apóstoles. Había un hombre que blasfemaba contra Dios, que mataba a los que se llamaban cristianos, pero cuando tiene un encuentro con el Dios del cielo llamado Pablo, su vida es cambiada y transformada. Antes era una cosa de vergüenza, antes era una cosa que necesitaba, que lo veía salía corriendo, pero cuando Dios lo coge en sus
sus manos, hace un instrumento de honra para Dios. Así que lo vil y lo menospreciado de esta tierra, Dios escogió. ¿Quién iba a dar un euro por Pablo? ¿Quién iba a decir Pablo que era un asesino que mataba a los que llamaban cristianos? Sin embargo, cuando Dios lo coge, lo hace instrumento de honra. ¿Pero por qué el apóstol Pablo se hace instrumento de honra? Porque se deja limpiar por Dios. La pregunta de esta tarde, estamos llegando ya al punto con el encuentro. ¿Estás dispuesto a ser cambiado por Dios? Porque si tú no dejas que Dios te cambie, Dios sabe cómo eres. Si tú no te dejas cambiar por Dios, Dios sabe cómo eres. Sin embargo, sabiendo cómo eres ahora, ha venido a cambiarte, a transformarte, a darte una oportunidad. Jesús limpió la vida de Pablo para que fuese un instrumento de Dios. Dice Pablo, y habiendo mostrado Dios su amor para conmigo, siendo yo uno de los pecadores, de lo más grande, de tal manera que no soy digno del Señor, pero Dios me ha escogido para ser instrumento y ser limpiado, para que otros puedan ser limpios como yo he sido limpio, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Jesús nos llamó a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Jesús nos llamó cuando nadie nos quería. Jesús nos llamó cuando nadie hacía caso de nosotros, cuando nadie daba ni un euro por nosotros. Pero Jesús vino a buscarnos. ¿Para qué? Para limpiarnos. ¿Para qué? Para que fuésemos instrumentos de honra en las manos del Señor. Hay una mujer que comete un acto de adulterio y Jesús sencillamente la mira y le dice esta frase al final de todo: mira, yo no te condeno, vete y no lo hagas más. Le dio una segunda oportunidad. Pero si yo sé quién eres, muchacha, y sé lo que has hecho, pero anda, venga, vete para tu casa, te doy una oportunidad, no lo vuelvas a hacer más. Es el Dios de la segunda oportunidad. Si Jesús buscó a la mujer adúltera, sabiendo quién era, porque no tiene necesidad de que los 4 cantinflas que estaban allí le dijeran lo que había hecho, porque él sabía lo que había hecho. Sin embargo, le dijo sencillamente: yo no te acuso porque te puedo acusar, pero vete y no hagas más este asunto. Jesús fue a buscarla, aquella mujer, y fue a por ella para curarla. Jesús se desciende de un lugar hasta llegar a Samaria para escoger una mujer que había tenido 5 maridos y el que tenía era 6, es decir, que era una mujer alegre. Tenía 5 y no 6, era muy alegre la pobre. Pero aún con toda esa alegría que ella tenía y sabiendo quién era, él le dijo: he venido a buscarte. Si tú bebieras del agua que yo tengo, te saltaría para vida eterna. Digan aleluya. Digan gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque cuando él le dice, dile a tu marido que venga, ella salta con esta frase: no tengo marido. Le dijo así: bueno, yo te voy a poner el punto. Sí, has tenido 5 y este es 6, pero no tengo marido porque verdaderamente no eran tus maridos. Pero aún así, te digo que si tú bebes del agua que yo te doy, no tienes más necesidad de más marido. Con esto que tienes, estás más feliz para siempre. Hoy Dios nos está diciendo a nosotros que nos conoce. Hoy Dios nos está diciendo: te acepto, pero quiero cambiarte, quiero transformarte, quiero hacerte un hombre y una mujer feliz, pero conmigo. Aunque yo sé lo que tú tienes, aunque yo sé lo que tú eres, pero yo quiero cambiarte. Si cambió la vida de Pablo, si cambió la vida de aquella mujer adúltera, si cambió la vida de aquella mujer que tenía muchos maridos, era muy alegre la señora, ¿cuánto más Dios podrá salvarnos y ayudarnos a nosotros en el nombre de Jesús? Amén. Buscó a 10 leprosos que nadie los quería y vino a buscarlos. ¿Sabía, hermano? Esto es espectacular. Leprosos, ¿sabéis lo que significaban leprosos? Seguro que los 10 tenían mujer y hijos, pero los tenían por perdidos, porque si acercaban a sus hijos morirían de la lepra.
Sin embargo, Jesús restauró esas vidas, pero solo uno vino a darle la gloria y la honra a Dios. ¿Acaso Dios tuvo problemas? No, Él usó de misericordia y le dio la misma oportunidad a los 10 porque los 10 fueron sanos. Pero solo uno entendió que debería cambiar su vida. Sí están aquí, ¿verdad? Sí. Qué bueno es el Señor, de verdad me alegro mucho del Señor, porque sé que Dios es bueno. Dios es el Dios de la segunda oportunidad. Le dio la oportunidad a los leprosos y solo uno quiso coger la oportunidad. Yo no sé cuántos de aquí estarán dispuestos a ser usados por Dios. Y si Dios vino a buscar a los que sabían que estaban andando torcidos, hoy que nosotros tratamos de andar recto, también sabe quién somos, cómo pensamos y lo que tenemos. Pero Dios sigue diciendo, si alguno se limpia, será instrumento de honra para Dios. Solo Cristo es el que puede limpiarte. Pero no ignores, ante Dios estás descubierto. Así que, bueno, quiero ir concluyendo en este tema. Imaginaos, hermano, las cosas tan absurdas que hacemos algunas veces. Sabiendo que Dios sabe lo que yo he hecho, quiero como engañar a Dios. Sabiendo que estoy hundido, que hace ya mucho tiempo que no ando en la verdad de Dios, aparento delante de la gente como que soy el príncipe de Baal. Porque de Dios no es, puede ser que sea el príncipe de Baal, orgulloso, soberbio, antiguo, pero Dios sabe que en tu corazón estás hundido y necesitas de Dios. Es como aquellas personas que quieren salvar el matrimonio de su vecino y el suyo está hundido. Es que esta no es la solución. Cristo es la respuesta a todo. El tema de hoy voy a concluir sabiendo cómo soy, sin embargo, Él viene a buscar. No hay duda, Dios sabe quién eres y lo que eres. Ven a Él con un corazón sincero, íntegro y ábrele tu corazón. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos que una vez más tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada, separe en esta noche la carne del espíritu para que podamos ser hombres y mujeres de fe y de esperanza. Gracias, Espíritu Santo, en esta tarde, por tu palabra, que es viva y que nos puede hacer cambiar en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Puede dar un aplauso al Señor, porque Él se lo merece? ¡Aleluya!